hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí esta mañana nuevamente para nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, ahí en nuestras Biblias, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Estamos contentos, alegres por la gracia de Dios y con su ayuda, si Dios permite, el próximo domingo podremos reunirnos aquí en el edificio. Nuevamente abriremos las puertas, siguiendo los cuidados, las recomendaciones de salud. Entonces, si Dios permite, el próximo domingo, 14 de junio, estaremos abiertos para glorificar, alabar al Señor y tener nuestro culto como en días pasados, pero una vez más con las reglas, respetándolas. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23 lo leo. Ustedes ahí en casa síganme con su vista. Luego oraremos y pediremos la dirección de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente, hermanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos en casa. Pidan también que la enseñanza sea de bendición. Señor y Padre, gracias que nos permite estar aquí una vez más y gracias que nos podremos reunir nuevamente. Pedimos que esta mañana perdone mis faltas, mis pecados, limpie mi corazón y que esta mañana la enseñanza sea de ánimo, de edificación para la iglesia local y también para aquellos, Padre, que escuchan el video aún fuera de nuestra área. Úselo, Padre, y que personas puedan tomar decisiones y aún tomar decisión para la vida eterna. Ayúdenos, lo ponemos en sus manos, se lo pedimos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, no vayan a perder el pasaje, hermanos. Creo que solamente nos vamos a mantener aquí, en este texto. Ahí están nuestros versículos que vamos a tratar de escudriñar. Posiblemente vayamos a algún otro, pero traten siempre de tener ahí un marcador y tener pluma, papel ahí a la mano para alguna referencia o algo que de repente ahí quieran preguntar en el futuro o algo que les pueda ayudar o llevar a un estudio o ampliar. Entonces, una vez más, a manera de introducción, el tiempo que grabamos, yo sé que es bien mínimo, es poco. Solamente es algo para introductorio, pero usted allá en casa puede estudiar, indagar, y si Dios permite en el futuro, cuando todo vuelva a la normalidad, podemos seguir estudiando acá en la iglesia o en sus hogares, hermanos. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios esta mañana? Romanos es un libro precioso que el apóstol Pablo escribió ahí a los romanos. Sabemos ahí la Biblia está llena de historia, hermanos. Principalmente tiene el mensaje de la salvación. Nos dice de dónde viene el hombre, qué hace aquí y cuál es el estado eterno que le espera al hombre.
Si rechazó a Cristo, lo que le espera es un lago de fuego por la eternidad, pero si recibió a Cristo en el corazón, lo que le espera es un cielo por la eternidad. Bueno, entonces, tremendo este libro que tiene enseñanzas, doctrinas que hay veces en esos días no eran muy conocidas, muy pronunciadas, pero el apóstol Pablo, usado grandemente por Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, el discernimiento y todo lo que está a la mano de Dios, Dios le permitió escribir, aprender él y explicarnos a nosotros cómo eran las cosas de Dios. Y aquí este libro de Romanos es un libro interesante, hermanos, que no muy fácil, ¿verdad? Podemos leer un versículo y sacar una conclusión o decir, ya le entendí. Comienza ahí el libro saludando a los romanos, a los ciudadanos romanos que habían escuchado del Evangelio, que ya habían hecho decisiones. No los conocía Pablo, pero quería él ir un día a Roma para conocerlos y ayudarles a crecer espiritualmente. Saluda ahí en el versículo 1 al 7 y luego del 8 al 15 les habla de su deseo de ir a visitarles. Luego en 2 versículos, el 16 y el 17, les comparte el poder del Evangelio, que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo es como una dinamita, que cuando se predica claramente, se enseña sencillamente tal como es, tiene poder para quebrantar corazones, para salvar las almas del infierno y llevarlas al cielo. El Evangelio tiene poder, de tal manera que la Biblia no solamente es un libro escrito ahí, para que aparezca ahí en esa biblioteca, a un lado de libros en la sala o en el estudio, ahí en esa oficina. La Biblia es un libro poderoso, que es la palabra de Dios. Y después de eso, ahí entra en detalles y del versículo 18 al 32 habla de algo que no le gusta al hombre escuchar. Habla de la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pablo y otros apóstoles, hermanos y amigos, hablaron de la verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo que la verdad era su palabra. Pidiendo en una oración el Señor por sus apóstoles, dijo: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La manera como el ser humano se limpia de la mente ahí tenebrosa de las ideas pecaminosas, no es a través de agua bendita, no es a través de rezos repetidos. Lo que limpia el alma, el corazón, la mente, todo nuestro ser es la bendita palabra de Dios, que es poderosa. Es un manantial. Entonces Pablo, hermanos, habla de la culpabilidad del hombre. Antes de entrar completamente ahí al mensaje, Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Tristemente el hombre, el ser humano, piensa que Dios no le ama. ¿Pero por qué piensa eso el ser humano? Porque quiere que Dios le reciba con todo y su pecado, con todo y sus perversiones, con todo y sus fornicaciones, y es por eso que el ser humano dice: Dios no me ama. Dios nos ama, hermanos y amigos. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al ser humano, pero aborrece el pecado.
Y Pablo nos explica aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es la injusticia? Injusticia es que todas aquellas personas que están puestas en el gobierno, en una posición para aplicar lo que es justo, terminan siendo desobedientes y solamente usan el poder, la autoridad, para cumplir algún deseo en sus vidas, para recibir algún beneficio económico, para desquitar su coraje sobre un grupo o la minoría. Y sí, los gobiernos son quienes deben de aplicar la justicia, pero dice la Biblia que el hombre es culpable deteniendo con injusticia la verdad. Todo esto que está pasando hoy en día en nuestros países, ¿qué es? ¿Injusticia de parte del gobierno? Claro que sí, pero también dice la Biblia que el hombre, el ser humano, el ciudadano común, no se porta muy limpiamente. Dice la Biblia que la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La liberalidad, la rebeldía, el hombre queriendo vivir una vida de indecencia, pero con el cuidado de Dios. Y mucha gente se pregunta hoy, ¿qué está pasando? ¿Hay injusticia? Claro que sí, pero ¿cómo se debería detener esa injusticia? Esa injusticia no se va a detener con la impiedad. Y dice la palabra de Dios que cuando la impiedad está de un lado y la injusticia está del otro, ninguno de los dos lados puede ayudarse. Y la palabra de Dios, que es la solución, dice la Biblia que queda detenida. ¿Por qué? No puede avanzar. Así es, no puede avanzar. ¿Por qué? Porque hay hombres viviendo injustamente y hombres viviendo impíamente. Una vida de impiedad. Y la palabra de Dios queda detenida. Y entonces, como la justicia no es justa y el que debería de vivir limpio no es limpio, vive impíamente, pues no hay esperanza de ninguno de los dos lados. Y dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder. Dios es eterno, gloria a Dios eterno, quiere decir que nunca termina. Por eso Dios puede ofrecer vida eterna. Esa es la diferencia del cristianismo real, verdadero. Que nuestro fundador, cabeza de la iglesia, la piedra angular, Cristo Jesús, fue muerto, fue asesinado en una cruz, le quitaron la vida. ¿Eso fue algo injusto? Claro que sí. Murió en una cruz. Dice la Biblia que enseguida lo bajaron, lo sepultaron. Pero gloria a Dios, dice la Biblia que al tercer día, hermanos y amigos, resucitó. Y ahí entra la fe, la confianza en las cosas de Dios verdaderamente. Tristemente, gente se reúne con grupos, con personas que comenzaron algo hace 200 años, hace 300, prometieron vida eterna a sus seguidores, pero no les pudieron dar nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos murieron y quedaron sepultados en el panteón. Yo no he escuchado de alguien que esté escrito en un libro aparte de Cristo Jesús que haya resucitado. Gente habla de su líder, de su persona que comenzó y que les dejó ahí, que los obligó, les dijo que dieran su vida por él, por lo que creen. Pero cuando murieron,
quedaron confinados a un ataúd, una caja de muerto, fueron sepultados y ahí están sus restos. Pero Cristo Jesús, dice la Biblia que Él puede dar vida eterna porque Él es eterno. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que es deidad, Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La culpabilidad del hombre, Pablo nos la presenta ahí. ¿Cómo? ¿El hombre es culpable por ser injusto? Claro que sí. ¿El hombre es culpable por ser impío? Claro que sí. La palabra de Dios no avanza. Ahora, al decir todo esto, hermanos, ¿Dios le molesta la injusticia? Claro que sí. Antes de que gente saliera a marchar, Dios, yo creo lo que dice la Biblia, que Dios fue el primero en molestarse cuando autoridades le quitan la vida a esos ciudadanos que esperamos ser protegidos. ¿Eso es una injusticia? Claro que sí. Y yo creo que Dios es el primero que se molesta, y dice la Biblia que la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia. Pero enseguida Dios espera que el pueblo que está para ser protegido actúe, pero de una manera sabiamente. Y cuando la supuesta justicia es injusta y el supuesto pueblo que debería obedecer, someterse, responde impíamente, pues termina pasando lo que vemos hoy en día: caos en grandes ciudades, problemas, vandalismo. ¿Y quién es el culpable detrás de todo esto? Es fácil apuntar a un líder, decir el nombre de una persona, pero detrás de todo esto, Pablo dijo, el culpable sigue siendo el hombre. Ahí en el libro que hemos leído, hermanos, paramos en el 23, pero siga leyendo conmigo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios. Hoy en día toda la gente sabe que Dios existe. Antes se tenía que llevar el evangelio casa por casa, pero ahora la internet, las redes dejan saber que hay un Dios que existe, de tal manera que dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón del hombre naturalmente es necio. Y cuando ese hombre necio se junta con más necios, dice la Biblia que el corazón del hombre es entenebrecido. Y un día, en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, termina un día viendo una botella de agua, viendo una silla, y ahora dándole la honra y la gloria que le pertenecía a Dios, se la dan, dice la palabra de Dios ahí, a imágenes, a artículos, a cosas corruptibles, aves, cuadrúpedos, reptiles, y eso le molesta a Dios. Dice la Biblia que eso es idolatría. Uno de los 10 mandamientos, dice la palabra de Dios, que el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Yo soy el único, no hay nadie fuera de mí. Enseguida el Señor dijo, no te harás imagen ni cosa alguna de lo que está en el cielo, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. ¿Y qué hace el ser humano? Pues lo que diga Dios, lo hago a un lado, y ahora le doy honra y gloria a la botella de agua, al micrófono, al árbol, a la luz,
a la bocina. Es lo que dice la palabra de Dios. Y como eso le molesta a Dios, entonces dice la Biblia que la ira de Dios se manifiesta. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué son las concupiscencias de los corazones hoy en día? No podemos hablar de toda la juventud, pero hay hogares donde están fomentando la pereza, la desobediencia, el crimen. Hay jóvenes que deberían de ir a la escuela, que deberían de estudiar, deberían trabajar, pero hay un papi, una mami ahí complaciendo todos sus gustos, dándole todos sus caprichos. Y algunos jóvenes creen que el mundo debería tener una paz mundial, y cuando hay algo que no les gusta, pues al ataque, a la carga. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, esto es importante, hermanos y amigos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy en día, no todo el mundo en general, pero hay muchos que cambiaron la verdad por la mentira. Prefieren la mentira. Prefieren que un líder les mienta. Dame dinero y yo te voy a mandar al cielo. Ya se murió tu abuelito, pero dame dinero y yo lo voy a sacar de ahí para mandarlo al cielo. Eso es mentira. La Biblia no enseña eso. Pero gente le gusta que le mienta y están dispuestos a pagar. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, y empieza a aparecer la culpabilidad del hombre, hermanos y amigos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No hay nada de malo en creer un deporte, apoyarlo, pero cuando eso toma el corazón y se convierte en una pasión, hay gente que está dispuesta a dar su vida por un equipo, por un color, aunque no sea justamente, aunque no sea lo derecho. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y por si no se había entendido la culpabilidad, Pablo, el apóstol guiado por Dios, no nos dice cosas groseras, palabrotas, indecencia, pero nos habla claramente, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Antes de ir adelante, hermanos, amigos que están de aquel lado del video, si usted tiene un pensamiento así, déjeme decirle que Cristo Jesús le ama en la condición que usted está. Él ha muerto por usted en la cruz del Calvario. Él está dispuesto a llevarle a la vida eterna. Pero es necesario que hoy más que nunca veamos aún fuera de la Biblia qué es el uso natural. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que las mujeres se encendieron ahí
se metieron a pasiones vergonzosas, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Ciencias naturales en la primaria, en la secundaria, en la high school, en la preparatoria, enseña cuál es el uso natural, cómo viene la vida, cómo es que nace un bebé, cómo es que viene el ser humano a este mundo. Hoy en día la ciencia está avanzada, pero nunca dejando lo que Dios ha dicho va a poder dar vida fuera de los parámetros de lo que Dios ha permitido. Siempre para que haya nacimiento se va a ocupar lo que tiene el varón y lo que tiene la mujer. Hay tecnología y ciencia, lo sustraen, lo juntan y ahí está la vida. Se puede, es posible, ahí moviendo, quebrando. Pero detrás de todo eso el Señor nos dice, dejando el uso natural, se encendieron en su lascivia. Hoy en día todo lo que se promueve trae ahí atracción a la indecencia. Las compañías venden jabón, champú, pero el que lo está ahí enseñando, el actor, el comediante, la estrella de cine, aparece de una manera sexy. ¿Qué quiere decir sexy? Que incita a lo íntimo. Mucha gente cree que es un estilo de vida. Ay, te ves bien sexy, te vistes bien sexy. Él se viste. ¿Qué está diciendo? Que cuando alguien ve a esa persona, ese joven, esa señorita, piensa en la intimidad. Por eso es que algunas muchachas no tienen un buen carácter, no tienen una bonita cara. ¿Y cómo atraen a los hombres, al joven? Pues de una manera sexy. Se están sentándose indebidamente, enseñando algo que solamente le va a pertenecer a alguien. Y viceversa, el joven, el varón, el muchacho. Avanzamos por el tiempo, hermanos y amigos. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mucha gente se ha asustado hoy en día. El fin del mundo. Se nos olvida que lo que vemos hoy en día no apareció de un día para otro. Usted y yo vamos al mercado y compramos manzanas. Esas manzanas no las plantaron ayer y amanecieron ahí el día de hoy. Esas manzanas tuvieron un proceso, se preparó la tierra, se regó, se le echó agua, se plantó la semilla, se cuidaron de los animales ahí que pudieran comer o destruir esa semilla. Se estuvo al pendiente por mucho tiempo, surgió el árbol, creció, se le pusieron estacas, guías. Finalmente apareció el árbol grande, dio fruto y ahí están las manzanas. Tanto lo bueno como malo tiene su tiempo atrás. Países enteros siguen dando libertad, credenciales, luz verde al ser humano para que peque. Ahora ya lo puedes hacer en la vía pública, ahora es legal, ahora no hay problema. ¿Todo eso molesta a Dios? Claro que sí. Y un día amanece el mundo en caos y la gente pregunta, ¿quién es el culpable? Pablo nos dijo quién es el culpable.
Es el hombre que hizo a un lado a Dios y se encendió en sus lascivias, se olvidó, dejó a un lado lo que Dios decía y comenzó a vivir como a él se le pegaba la gana. Versículos últimos, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, relaciones íntimas con mi amigo, con mi amiga, orgías en grupo, indecencia, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Días pasados circulaban autobuses en la ciudad. Si ve algo, diga algo. A ver si puedo pronunciar bien en inglés. Y you see something, say something. Y ahora está la injusticia y hay 3, 4, 5 alrededor viendo la injusticia y nadie dice nada. No, pues yo no, a mí me da igual. No, el que no hace nada, el que se queda con los brazos cruzados, dice la palabra de Dios que es, como ese dicho conocido, tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. Pudiéramos seguir, hermanos y amigos. Concluimos nuestro tema, la culpabilidad del hombre. Conclusión: somos culpables. No hay justo ni aún uno. El único justo, Cristo Jesús, lo mataron en la cruz. Pero gloria a Dios que esa injusticia, esa muerte injusta de Cristo Jesús salvó a los que habían muerto antes de que Cristo viniera. Salva a los de hoy en día y seguirá salvando mientras haya personas que busquen un Salvador. El Señor dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El mundo no lo vamos a poder cambiar, arreglar. Lo que necesitamos, hermanos y amigos, es empezar a arreglar nuestras propias vidas. Queremos ir y sacar la paja del vecino, de la autoridad, cuando nosotros traemos una viga atravesada. El justo muriendo por los injustos. Heme aquí. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros. Señor y Padre, gracias por su palabra. Pedimos que nos ayude a entenderla, a aplicarla a nuestra vida y que podamos meditar y evaluar, Padre, y entender que somos culpables y lo único que nos queda hoy en día es corregir nuestras vidas y acercarnos a usted, buscar su misericordia, su favor, su gracia. Todos orando. Si usted está ahí oyendo el video, va manejando o es de noche, pero usted no está segura dónde va a ir su alma cuando muera, usted puede pedirle a Cristo que le salve en este momento. No le ofrecemos una religión, lo que se le ofrece es salvación. Lo único que tiene que hacer usted es reconocer que es pecador, que es culpable, que sus obras no le salvan, que Cristo murió en la cruz del Calvario
Pagó el precio en la cruz por usted y por mí. Número 4, confesar sus pecados, pedirle al Señor que lo perdone e invitarlo a que entre a su corazón. Si usted quisiera recibir a Cristo, puede buscarnos el próximo domingo, 397 East Empire. Nos estaremos reuniendo, podremos guiarle cómo usted puede ser salvo, pero si no puede venir ahí, al terminar la cinta, usted cierre sus ojos. Dios está en todo lugar, pídale perdón, reconozca que es pecador y pídale que entre a su corazón y Él pondrá su nombre en el libro de la vida. Bueno, hermanos y amigos, pasen buenas tardes. Esperamos vernos próxima semana acá en vivo y a todo color. Dios les bendiga. Su nombre